El capítulo 2 se va a llamar Los nuevos bienestaristas y dentro de él Francione va a desarrollar dos subtítulos que son Derechos y bienestar, la opinión de los defensores de los animales en particular, y el segundo subtítulo va a ser El nuevo bienestarismo pormenorizado, ¿sí? Aunque después va a trabajar dos subtítulos más, pero no son los más importantes. Va a decir dentro del primero, que es Derechos y Bienestar, la opinión, en este caso de los defensores de los animales, que como ha argumentado, las características que definen al movimiento por los animales moderno son el rechazo del instrumentalismo propio del bienestar animal y la aceptación de la idea de que al menos algunos no humanos poseen el derecho básico de que no se les considere propiedad de los humanos. Tanto los intelectuales que han analizado el movimiento moderno de protección de los animales como quienes defienden su explotación institucionalizada reconocen estas características. Y lo que es chocante, va a decir, es que el único desacuerdo sobre la distinción entre derechos y bienestar y sobre el significado de tal distinción tiene lugar dentro del propio movimiento de los derechos animales, ¿no? Como siempre, dentro del propio movimiento vemos las peores cosas, lamentablemente. Aunque actualmente casi todos los defensores de los animales en su propaganda para recaudar fondos y en los medios de comunicación describen sus diversas posiciones introduciendo puntos de vista de los derechos, esto lo vemos todo el tiempo, ¿sí? O sea, entramos a cualquier página de cualquier organización animalista hegemónica, tradicional, que no son veganas y dicen por los derechos de los animales. Bueno, no hablan de los derechos de los animales, es lo último que hacen, ¿sí? Hacen campañas monotemáticas de manera constante, apelan a cuestiones antropocéntricas y si hablan de los derechos es ahí muy escondido, de una manera muy oculta. Entonces va a decir que muchos dirigentes del movimiento desestiman expresamente la importancia de los conceptos de los derechos, ¿no? Y así estamos discutiendo un montón de otras cosas como el sufrimiento, etcétera, que sabemos que no son veganismo. Y va a dar ejemplos. Por ejemplo, dice que Don Barnes, director de educación de la National Anti-Vivisection Society, opina que la distinción entre derechos y bienestar de los animales es artificial y que es elitista mantener que la posición de los derechos y la bienestarista son incompatibles, cuando ya sabemos que son incompatibles, ¿sí? Va a citar a otras personas, como por ejemplo a Stallwood, también director de Animals Agenda, y dice que hay muchas teorías, esta persona, filosóficas diferentes relacionadas con los animales, pero que ninguna de ellas se puede defender por ser mejor que las demás, ¿sí? O sea que le da igual el bienestar que la abolición. Y califica a la posición de los derechos de utópica. Sí, claramente es utópica, pero es ética de ser difundida. Y dice que advierte que algunos partidarios de los derechos utilizan determinadas teorías filosóficas como criterios para medir la fidelidad a esta ideología y sostiene que tales posiciones son estratagemas construidos artificialmente y son divisivas de la unidad del movimiento y elitistas, ¿no? Qué raro escuchar esto, que lo escuchamos todo el tiempo. Cuando hablas de algunos autores, ¿sí?, que han venido a... Bueno, como Francione, como Torres, como Reagan, han venido a establecer, digamos, conceptos radicalmente diferentes a lo que se viene manejando en el movimiento animalista. ¿Qué es lo primero que te dicen? Son divisivos. Bueno, a ver, claramente hay una división entre la corriente abolicionista y las corrientes bienestaristas. Y por suerte estamos divididos de esa otra corriente. Si bien uno cuando llega al veganismo lamentablemente da un paso por el bienestarismo involuntario, ¿sí?, porque todo el movimiento se está manejando en esos términos. Ahora, bueno, lo cuestionable de esto es que lo primero que digan quienes manejan estas organizaciones o quienes son sus activistas es que si planteas algo de estas corrientes ideológicas, sos una persona divisiva en vez de contrarrestarlo con argumentos, ¿no? Después Francione va a citar la opinión de otra persona integrante de la American Anti-Vivisection Society, que va a decir que las diferencias filosóficas entre derechos y bienestar son irrelevantes y que solo importa la compasión, la preocupación y el respeto por los animales. Bueno, la única palabra acertada es esta última, no el respeto. Pero bueno, no podemos hablar de respeto sin desconocer la teoría de los derechos animales. Y dentro del bienestar animal no hay respeto por los demás animales. Según esta otra persona, el bienestar animal significa efectivamente algo bueno y positivo, ¿sí?
Y la organización, que tiene al mismo tiempo una revista, esta que acabo de citar, promueve publicaciones que dan por buenos métodos de experimentación a los más humanitarios. También Carol Adams, que es muy conocida, ¿sí?, de Feminists for Animal Rights, declara que los derechos son patriarcales y que debemos ir más allá de los derechos animales y aceptar que benevolencia, compasión y cuidado son el fundamento sobre el que hay que construir la teoría del trato de los humanos a los animales, ¿no? Siempre hablando de que debemos tratarlos de X o de Y manera y no de que debemos dejarlos libres. Incluso los grupos pro derechos animales, tenidos por más radicales, se han distanciado también de los derechos. O sea, si los más radicales se distanciaron de los derechos, bueno, estamos bastante mal. Y bueno, dentro de los más radicales, en ese momento, Francione va a citar a Ingrid Newkirk de PETA, que va a decir que mantiene que la posición de todo o nada de los derechos no es realista y defiende el bienestar animal. Bueno, ¿por qué lo defiende, no? Porque es lo que le da dinero a estas organizaciones. Y según Alex Pacheco, también miembro de PETA, o PETA, yo le suelo decir PETA, va a decir que lo importante es que las personas se preocupen por los animales. No importa que no se acepte la filosofía de los derechos. Y bueno, la Declaración de Principios de PETA no contiene mención alguna de los derechos animales. Ya vamos a hacer ese trabajo de investigación que tenemos pendiente, que es el de qué difunden los sitios y básicamente todas las redes sociales de las organizaciones, ¿sí? Entonces, bueno, qué contradictorio, ¿no? O qué librado al azar que se deja esto. Bueno, preocupate por los animales y no importa que aceptes la filosofía de los derechos y que la desconozcas. Entonces se puede preguntar uno, ¿qué sería preocuparse por los animales, ¿no? Hay mucha gente que se preocupa por los animales y aún así los sigue explotando. Continúa, este rechazo de la teoría de los derechos por supuestos partidarios de la misma se está haciendo cada vez más patente. O sea, esto es lo loco. Se rechaza la teoría de los derechos de quienes tienen en las descripciones, por ejemplo en los sitios de internet, en los perfiles de Instagram, de quienes dicen somos partidarios de los derechos animales. Cuando hablas de los derechos animales, te dicen no, sos un divisivo y un utópico. Y entonces, ¿a dónde estamos yendo? Es bastante loco, pero pasa mucho. Por ejemplo, va a decir Francione, en 1990 se celebró una marcha por los derechos animales en Washington, D.C. Voy a ver si... Voy a poner una foto acá, porque el otro día me la mostraron y fue increíble la convocatoria que tuvo. Y ahora ya no existen, lo cual es bastante loco. Y bueno, la marcha era con el motivo expreso de reivindicar estos derechos. Y lo más destacable era la presentación de la Declaración de los Derechos de los Animales, que estipula que tienen derecho a vivir libres de la explotación humana, ya sea en nombre de la ciencia, por deporte, exposición, servicio, alimentación o moda, ¿no? Miren, esto es realmente abolicionista, es una marcha abolicionista, o sea, derecho a vivir libres de la explotación humana, ¿sí? El mensaje casi idéntico a la definición de Cross de lo que persigue y tiene como objetivo el veganismo, dada en 1951. Y el derecho a vivir en armonía con su naturaleza también era agregado este otro lema, en vez de con arreglo a los deseos humanos. Y Human Society of the United States estuvo ausente de la marcha y su presidente John Hoyt criticó la teoría de los derechos por amenazar el tipo de respetabilidad que tenía esta organización y que otras varias organizaciones se han esforzado por conseguir con vistas a distinguir el movimiento legítimo de protección de los animales de los elementos más radicales, ¿no? Y acá ya se puede ver el tinte que tenían estas organizaciones, que se autoproclamaban de protección de los animales, ¿no? Las proteccionistas. Nada vegano por allí. Y los defensores de los animales han planeado otra marcha, ¿sí?, diferente a esa de 1990, el 23 de junio de 1996, y uno de los patrocinadores principales era justamente la Human Society of the United States, junto a otros grupos como PETA o PETA, que en otro tiempo se consideró uno de los más radicales. Pero en el material original de la promoción de la marcha del 96 no se han mencionado en absoluto los derechos y en su lugar se ha utilizado la expresión protección de los animales. Los organizadores invitan a los defensores a unirse a la mayor concentración de la historia del movimiento humanitario, ¿sí? E intentan llevar el mensaje
a las principales corrientes del público de todo el mundo mediante los recursos de empresas éticas y personajes famosos y legisladores compasivos. Ya sabemos que todo ese combo del mal que viene dominando la escena, ¿sí? Empresas éticas, personajes famosos, repito, y legisladores compasivos. Nada del veganismo debería moverse por ahí hasta que por lo menos seamos un 50% de personas veganas, mínimo, ¿no? Y aún así creo que tampoco serviría. El tono de la marcha de 1996 es claramente más moderado que el de la de 1990 y refleja el rechazo deliberado y explícito de los derechos por muchos grupos de defensa de los animales, aunque después, insisto, digan que abogan por los derechos animales. En resumen, la opinión dominante entre el movimiento animalista establecido es que la distinción entre bienestar y derechos es, como lo expresa un destacado defensor de los animales, una distinción sin diferencia, ¿no? Y acá va a trabajar el segundo subtítulo de este capítulo, que es el nuevo bienestarismo pormenorizado. Entonces, este rechazo de los derechos que manifiestan los defensores de los animales no significa necesariamente que todos ellos hayan aceptado alguna versión del bienestarismo clásico, ¿sí? Muchos defensores de los animales actuales ven la abolición de la explotación de animales como meta a largo plazo, pero consideran que la reforma bienestarista que intenta reducir su sufrimiento es la estrategia que hay que establecer en el interín, ¿sí? Por ejemplo, Henry Spira de Animal Rights International dice que no ve contradicción entre trabajar por la abolición y aceptar la reforma. Es básicamente sobre estrategias. Y la abolición es el fin último y no se contradicen: bienestar, reforma y abolición. Finsen y Finsen han observado: los objetivos últimos del movimiento de los derechos animales son claramente diferentes de los del movimiento humanitario, pero mucha gente dentro del movimiento ve la posibilidad o incluso la necesidad de lograr estos objetivos con las medidas graduales y reformistas que emplean los bienestaristas. Esta teoría postula una reforma de relación causal entre bienestar y derechos, tal que, reivindicando una reforma bienestarista, al final se llegará a la abolición de toda la explotación institucionalizada, ¿sí? Bueno, Francione acá claramente empieza a preparar este concepto que va a desarrollar en el libro, que es el neobienestarismo. Va a decir que esto es el neobienestarismo, o sea, perseguir la abolición a través de la reforma, así una pérdida absoluta de tiempo. Lo decimos siempre desde acá, difundiendo veganismo, que además es lo ético, nos evitamos muchísimos y muchísimos y muchísimos años de esclavitud de los demás animales, ¿sí? Muchos defensores de los animales creen que la teoría de los derechos pide la abolición completa e inmediata de la explotación institucionalizada y la consideran no realista o utópica e incapaz de ofrecer un programa específico de cambio que conduzca a la abolición de la explotación de animales. Bueno, a ver, enfatizamos. Esto es súper simple. Difundimos veganismo, las personas van adoptando el veganismo, no necesitan ninguna ley ni ninguna prohibición, ¿sí? Simplemente entienden que tienen que dejar de usar a los demás animales por ser esto injusto. Logramos una mayoría de personas veganas que cambia el paradigma, ¿sí? A través del concepto de la masa crítica. Es lo único que deberíamos perseguir, porque además es lo ético de perseguir, ¿sí? Difundir que no explotemos a los demás animales, que es lo que somos al mismo tiempo, y no es complicado de comprender, ¿sí? Continúa. Esto es lo que quiere decir Newkirk cuando describe los derechos animales como una perspectiva de todo o nada, y Stallwood al calificarla de utópica. Con palabras de Spira, si se presiona para conseguir todo o nada, lo que se consigue es nada. Quieren sostener sus negocios. Bueno, además, dice, muchos activistas creen que la única forma de conseguir derechos para los animales pragmáticamente es seguir la táctica a corto plazo de las reformas bienestaristas. Esto también es porque está muy asociada a la idea de que los derechos se consiguen en las instituciones. Y los derechos se consiguen en la conquista educativa, es decir, en entender que hay actitudes nuestras o acciones que perjudican los intereses de los demás animales. También esto vale para obviamente los demás individuos, y de esa comprensión es que sale un cambio de actuar que estaba siendo injusto, ¿sí?
Por ejemplo, Newkirk adopta la posición de los derechos e intenta llegar a la abolición de la explotación animal a la larga, pero alega que la victoria total, como el jaque mate, no se puede lograr con un solo movimiento, ¿sí? Y que debemos aceptar la ortodoxia moral del bienestar animal en la idea de que contiene los necesarios pasos en la dirección de los derechos animales, ¿sí? En realidad esto es todo lo contrario. Newkirk entiende que el bienestar proporciona un trampolín hacia los derechos animales. Sus comentarios ayudan a dilucidar por qué PETA, una organización supuestamente radical para defender las reformas de 1985 del Animal Welfare Act Federal, se alió con los grupos bienestaristas más conservadores, como los que venimos citando, y aquellas reformas reforzaban explícitamente la ortodoxia moral, es decir, que es admisible explotar a los animales, ¿sí? Y se puede afirmar con bastante fiabilidad que de resultas de ellas no se ha ayudado a ningún animal, se perpetúa su condición de esclavo. Así que, aunque PETA propugne un fin abolicionista, mantiene que al menos algunos medios bienestaristas son vías eficaces, causalmente y aceptables moralmente para conseguir ese fin, ¿sí? Bueno, porque son la base de las donaciones, básicamente. De igual manera, Kenneth Shapiro, presidente de la junta directiva de Animals Agenda, es también director de Journal of Applied Animal Welfare Science, que publica informes y artículos sobre métodos de experimentación, manipulación y cuidado que aumentan demostrablemente el bienestar de los animales de granja, laboratorio, compañía y salvajes. Cuando se le preguntó sobre la evidente discrepancia entre sus ocupaciones, negó que hubiera discrepancia alguna, indicando que su meta a largo plazo es la abolición de la explotación animal, aunque la estrategia a corto plazo debe admitir el tradicional y reformista bienestar animal. Shapiro considera que ninguna diferencia es esencial, sino de mera ejecución del programa, ¿sí? Por ahora Francione está parado sobre lo que es la efectividad, ¿sí? No sobre lo que es ético difundir o ético de hacer como activismo. Esta posición es diferente de la teoría tradicional del bienestar animal en cuanto a que esta última adopta expresamente la posición filosófica de que los humanos son superiores a los no humanos y en consecuencia el uso humanitario de los no humanos es aceptable moralmente. Si esta es la diferencia entre bienestar y lo que va a introducir ahora Francione como neobienestarismo, ¿sí? Que es a través de reformas buscar la abolición, y bueno, el abolicionismo, que es difundir los derechos de los animales y pedir veganismo como lo mínimo. El bienestarista aspira a reducir el sufrimiento y no tiene una meta a largo plazo que no sea esa reducción, ¿sí? Un número relativamente alto de grupos nacionales de protección de los animales todavía se adscriben a esta posición, pero muchos otros no, y al menos en su literatura divulgativa se oponen a la postura instrumentalista. Desgraciadamente, aunque sean contrarios a las opiniones imperantes sobre los animales y afirmen que trabajan por la abolición de la explotación y no meramente para regularla, muchas veces utilizan medios para terminar con la explotación que en sí mismo refuerzan la ortodoxia moral, ¿sí? Refuerzan la idea de que los animales son objetos a disposición del humano. Una consecuencia importante y predecible de mezclar el querer obtener derechos con medios bienestaristas es que incluso aunque los defensores de los derechos vean la abolición como la meta a largo plazo, muchos defensores de los animales, al ver que bienestaristas y proderechos siguen ambos la misma estrategia bienestarista, han llegado a la opinión de que no hay diferencia entre bienestar y derechos animales. Y esto es lo que suele pasar cuando llegamos al movimiento. Vemos que todos están haciendo cosas diferentes o más o menos en la misma línea, que es no difundir veganismo, y decimos, bueno, es todo lo mismo, todo suma y tiramos todos para el mismo lado, y claramente no es así. Y entonces la confusión es pensar que si alguien es compasivo, se preocupa y quiere reducir el sufrimiento de los animales, ya está haciendo todo lo necesario para defenderlos, ¿sí? Y esto es lo que van a decir los directivos de estas organizaciones. Por ejemplo, se va a afirmar que no se debe rechazar ninguna acción encaminada a reducir el sufrimiento de los animales porque se considere indigna de alguna teoría de ideología avanzada. Bueno, aceptan que la ideología es avanzada, ¿sí? Lo que no comprenden es que va a perpetuar la esclavitud de los animales, el bienestar, ¿sí?
porque sigue sin cuestionarse su estatus de propiedad, su categoría de cosa, recurso, mercancía, el supremacismo humano, etc. Y acá Francione va a introducir el concepto y va a decir: he llamado nuevo bienestarismo a esta posición, la que el medio para conseguir la meta a largo plazo del reconocimiento de los derechos es la reforma bienestarista, ¿sí? Y a los defensores de esto le va a decir los nuevos bienestaristas o los neobienestaristas. Y el nuevo bienestarismo presenta 5 características esenciales. La primera: los partidarios rechazan en alguna medida la idea instrumentalista de que los no humanos son solamente medios para fines humanos y la opinión de que el objetivo a largo plazo se limita únicamente a garantizar que se utilicen humanitariamente a los no humanos o a que no se les impongan sufrimientos innecesarios, ¿sí? Algunos nuevos bienestaristas admiten abiertamente la meta a largo plazo de la completa abolición de la explotación de animales. Y otros están dispuestos a tolerar la explotación continuada siempre que se dé aproximadamente igual peso a los intereses de humanos y animales y que los intereses de los animales no se minusvaloren por motivo del prejuicio de especie o el especismo, ¿sí? La segunda es que los nuevos bienestaristas creen que la teoría de los derechos animales no puede proporcionar un plan de acción para llevar a efecto sus ideas y lograr la meta a largo plazo de la abolición, ¿sí? Yo esto también lo pensaba. De hecho, yo cuando vi un activismo abolicionista que era básicamente una persona informando a los demás en un lugar público con una mesita, me cagué de la risa, ¿sí? Porque pensaba que a través de la educación no íbamos a lograr nada y que había que dar como un shock con las imágenes de violencia explícita, etc. Es decir, dentro de esta segunda característica esencial, se considera la filosofía de los derechos animales como abolicionista e improbable la inmediata abolición de cualquier institución relevante de la explotación animal, ¿sí? Cuando no hay que abolir las instituciones, sino que hay que abolir la idea en cada individuo de que los animales están para servirnos. A partir de esto infieren que la filosofía de los derechos animales no ofrece ninguna prescripción para cambios graduales o progresivos en contextos políticos, legislativos, judiciales u otros. Espacios que considero que hay que abandonar. Tercero, en vista de su opinión de que la teoría de los derechos animales no puede proporcionar ningún programa estratégico para nada menos que la ilusoria abolición inmediata de la explotación institucionalizada de animales, los nuevos bienestaristas se dedican a organizar campañas y seguir estrategias que muchas veces son idénticas a la de los grupos pro bienestar tradicionales y conservadores. Los nuevos bienestaristas consideran un derecho a prácticamente cualquier medida que parezca que reduce el sufrimiento de los animales. La cuarta, consideran que la regulación bienestarista que intenta reformar los sistemas de explotación de animales para hacerlos más humanitarios y que explícitamente refuerza la ortodoxia moral de la hegemonía humana sobre los no humanos es un paso necesario y deseable en el camino hacia los derechos animales, que solo se pueden conseguir como consecuencia de la mejora gradual de su bienestar o reducción continua de su sufrimiento. Y en la quinta, Francione va a introducir la cuestión ética y va a decir que los nuevos bienestaristas no ven una inconsecuencia moral ni lógica en promover medidas que aprueben y refuercen explícitamente una consideración instrumental de los animales y al mismo tiempo hablar de una filosofía de los derechos animales a largo plazo. ¿Sí? Imagínense difundir esto en el contexto humano, ¿no? O sea, decir, sí, démosle bienestar a los esclavos humanos, pero porque esto el día de mañana los va a liberar, que en realidad liberarlos sería lo justo. Y bueno, vamos a lo justo de una. El instrumentalismo niega que los animales tengan algún valor inherente y que puedan ser poseedores de derechos, ideas que son el núcleo de la teoría de los derechos animales. Los nuevos bienestaristas creen que es coherente y aceptable moralmente despreciar los derechos animales hoy, dedicándose a la reforma bienestarista que refuerza su estatus de propiedad, con la esperanza de que otros animales vayan a tener derechos mañana, ¿sí? Como he explicado en el capítulo 1, va a decir Francione, la teoría de los derechos mantiene que los animales tienen ciertos intereses que no se pueden vulnerar ni siquiera aunque otros se beneficien y ni siquiera aunque se trate humanitariamente a los animales explotados. Entonces todos estos nuevos bienestaristas, a pesar
o quizá a causa de una tendencia que va en aumento dentro del movimiento, utilizan la fraseología de los derechos sin vacilar para referirse prácticamente a cualquier medida que parezca que reduce el sufrimiento de los animales. Y todas estas personas entonces, y por lo tanto las organizaciones, se identifican con los derechos animales. ¿Pero con qué derechos? Con los legales, ¿sí? No con los derechos morales ni con los derechos fundamentales. Cualquier cosa es un derecho, ¿sí? Pero reconocer los derechos fundamentales no está dentro de su terminología, de sus posteos, de sus campañas, etc. Derechos fundamentales, repasamos, el absoluto a no ser explotado, y los relativos pero cuasi absolutos como la libertad o la vida, ¿sí? Y por ejemplo, Barnes, que venimos hablando de él, se califica como un partidario de los derechos fundamentales, pero después dice que hablar de derechos y no de bienestar es elitista, es divisivo. Y Animals Agenda se conceptúa a sí misma como dedicada a informar a la gente sobre derechos animales cuando no es lo que hace, ni siquiera ha participado de la marcha que hablábamos de 1990. Y Stalwood también con frecuencia identifica su propia posición con la de los derechos animales. Carol Adams, que intenta avanzar más allá de los derechos animales y que critica el concepto de derecho, es cofundadora y directora de Feminists for Animal Rights, o sea, ya directamente está en el nombre, ¿no? El tema de los derechos, el nombre de la asociación. Una explicación de este peculiar fenómeno lo ofrece Andrew Rowan, director del Center for Public Policy and Animals de la Universidad de Tufts, que rechaza la distinción entre derechos y bienestar de los animales como una falsa dicotomía y concluye que el hacer una distinción somera y rápida entre bienestar y derechos de los animales no es ni exacto ni válido. Rowan va a afirmar que es la estrategia y no los cimientos filosóficos lo que distingue a las organizaciones y que la distinción derechos-bienestar es motivo más de confusión que de aclaración. Bueno, mezclar las dos cosas sí realmente es motivo de confusión. También dice que los defensores de los animales utilizan un lenguaje de los derechos porque tiene gran resonancia entre los organismos políticos y aparece en la literatura de una amplia variedad de grupos de presión. Dicho de otra manera, muchos defensores de los animales utilizan la terminología de los derechos, pero es un uso meramente retórico que en realidad no refleja la filosofía de los derechos animales tal como se ha descrito anteriormente. ¿Y qué van a decir entonces estos personajes de los que venimos hablando? Que si se distinguen los derechos del bienestar, los bienestaristas se convierten en el enemigo. Y bueno, pues claro que lo son, ¿sí? Por ahí sin mala voluntad. Aunque Stalwood sigue utilizando ocasionalmente la terminología de los derechos de forma retórica y no ideológica, ahora habla sobre la protección de los animales y la liberación animal. De modo similar, otra publicación del movimiento Animal People también ha adoptado una posición hostil hacia los defensores de los derechos, proclamando que quienes aspiran a la abolición de la explotación como exige la teoría de los derechos son fundamentalistas que continuarán pidiendo absolutos impracticables, respuesta inmediata y una rendición inadecuada e improbable. Y pareciera que cuando estas personas dicen esto, se ponen como dioses porque es lo que practican, o sea, no participar de la explotación animal, por más que con su discurso no sean coherentes, ¿sí? Ahora, Francione va a entrar en un nuevo subtítulo que es comentarios preliminares sobre el nuevo bienestarismo. Y va a decir que en el resto del libro se explican las hipótesis fundamentales que animan al nuevo bienestarismo. Y como anticipación del análisis que sigue, hará 3 observaciones preliminares, ¿sí? La primera es que para analizar el nuevo bienestarismo en calidad de ideología del movimiento animalista moderno, es necesario evaluar los argumentos que subyacen en los niveles empírico y teórico. En concreto, en los capítulos que siguen va a analizar con detenimiento la afirmación de que las reformas de bienestar en la práctica y en la teoría puedan llevar a la abolición de la explotación de animales, ¿sí? Como proponen los neobienestaristas, y va a examinar la afirmación de que la teoría de los derechos no puede ser motivo de un programa de cambio práctico y gradual que sea muy diferente de la prescripción normativa principal del bienestarismo de reducir el sufrimiento de los animales. Entonces lo que va a hacer esto es motivar a aquellos que trabajan por los animales a replantearse su ideología, ¿sí? Una ideología que ya está vetusta, me sale esa palabra que es bastante anticuada, que es una ideología de hace 200 años que ahora se viene a reconvertir en un nuevo bienestarismo y bueno, que si vamos a los números
fracasamos ampliamente como movimiento siguiendo ese paradigma, y además de que, bueno, lo más importante es que ese paradigma no es ético, ¿sí? No es como vemos el mundo. Segundo, con independencia de la exactitud de esas afirmaciones que citamos anteriormente, la relación entre los fines de un movimiento de protesta social y los medios que utiliza para lograrlos requiere algo de reflexión. Los nuevos bienestaristas asumen que es permisible moralmente utilizar reformas bienestaristas para conseguir la abolición de la explotación de animales y que el movimiento que resulte se puede calificar adecuadamente de movimiento pro derechos. Va a decir que se imagina que esta maniobra se puede permitir si el término derechos se emplea retóricamente. Pero como he explicado, la característica que define el movimiento de los derechos animales, a decir de todos, es el rechazo del instrumentalismo, que es el mismísimo fundamento del bienestar animal. Si este es el caso, para un movimiento que apunta al objetivo de la abolición basándose en el rechazo del instrumentalismo propio del bienestar animal, resulta problemático utilizar reformas bienestaristas como medio para ese fin, ¿sí? Esto es absolutamente incoherente, o sea, o los animales son instrumentos para fines humanos o no lo son. Entonces, el bienestar no rechaza esta idea, por lo tanto el bienestar es pro explotación animal, ¿sí? Y bueno, los intelectuales que analizaron el movimiento, en este caso Jasper y Nelkin, van a alegar que las organizaciones de protección de los animales tienden a concentrarse en grupos de tres clases, ¿sí? Los bienestaristas, que son los que venimos definiendo, que la única finalidad es proponer el bienestar, ¿sí? Y eliminar el sufrimiento, pero no ven mal el instrumentalismo, la explotación. Los pragmatistas y los fundamentalistas, ¿sí? Y bueno, los pragmatistas son aquellos que creen que los no humanos tienen derecho a una cierta consideración moral, pero también creen que determinadas especies merecen mayor consideración que otras y admitirían que los humanos utilizaran a los animales cuando los beneficios derivados de su uso fueran mayores que su sufrimiento, ¿sí? Supremacismo humano, claramente. Según estos autores, Jasper y Nelkin intenta reducir el sufrimiento mediante acciones dentro de la legalidad, protesta social y negociación. Y bueno, ponen a los fundamentalistas como los que piden la inmediata abolición de toda la explotación de los demás animales, basándose en que tienen derechos inherentes e inalienables, ¿no? Fundamentalistas nos dicen cuando deberíamos tener el título de justos o de quienes perseguimos el principio de igualdad. Díganme por favor que estamos en este último grupo, ¿no? Entonces, del análisis de los activistas y de las organizaciones, se debería deducir que los objetivos que declaran tener y no sus tácticas, estrategias o campañas deberían determinar su clasificación como una organización de derechos o, como lo llamaban en ese entonces, radical, pero ninguno de ellos se molesta en dar un argumento por el estilo. Simplemente suponen que las tácticas que emplea una organización o un individuo son irrelevantes. Entonces, los que han teorizado sobre el movimiento establecían que los objetivos que declara tener una organización son más importantes que sus tácticas, estrategias o campañas, y eso es lo que debe determinar su clasificación como una organización de derechos o radical. Pero simplemente se supone que las tácticas que emplea una organización o un individuo son irrelevantes porque lo importante es la meta que declaren tener a largo o a corto plazo, y eso es lo que representa alguna forma de oposición a la opinión instrumentalista, ¿sí? Después tengamos presente también que Francione va a introducir lo de las campañas monotemáticas, que acá ya se puede ver que hay un poco de cuestionamiento a la táctica, a la estrategia o a la campaña, a las campañas que se hacen. En el enfoque abolicionista, Francione va a introducir lo de las campañas monotemáticas, ¿sí? Entonces, Francione va a decir que el movimiento para la protección de animales que existe actualmente en Estados Unidos, o sea, cuando escribió este libro, no se puede describir de manera apropiada como pro derechos si lo que se quiere expresar con derechos animales es el rechazo de la consideración instrumentalista de los animales que caracterizó al periodo anterior a los últimos años de la década de 1970. Un movimiento generalmente se define tanto por su ideología, lo que expresa que quiere como objetivo, como por sus trabajos prácticos, ¿sí? Que ese es el problema central de todas las organizaciones acá en Argentina y en todo el mundo, para llevar a efecto en la realidad, ¿sí? La ideología del movimiento de los derechos animales generalmente se expresa en términos de la liberación a largo plazo de los no humanos de prácticamente todas las formas de explotación institucionalizada.
En este nivel teórico, el movimiento de los derechos animales se distingue de la posición clásica del bienestar animal, que mantiene que la explotación de animales es aceptable moralmente siempre que se les trate humanitariamente y no se les someta a sufrimientos innecesarios. Entonces, gran parte de lo que se describe como el movimiento por los derechos animales tiene poco o nada que ver con la teoría de los derechos, tal como ese término se entiende generalmente fuera del movimiento animalista. Más bien, el movimiento moderno por los derechos animales en la práctica ha adoptado una versión modificada del bienestar que es más avanzada en su meta a largo plazo que la teoría clásica del bienestar animal, ¿sí? Entonces es el neobienestarismo. Pero sin embargo acepta la idea común a todas las formas de bienestarismo, que es aceptable sacrificar los intereses de algunos animales hoy con la esperanza de que mañana a otros les vaya mejor, ¿sí? Miren que esto lo está escribiendo Francione hace como ya 30 años y seguimos en la misma, ¿sí? Cuando vemos a las organizaciones hegemónicas dominantes y al activista promedio también. Y la tercera observación es que con independencia de las circunstancias que dan lugar a las afirmaciones de los nuevos bienestaristas relativas a la relación entre la teoría de los derechos y la del bienestar animal, o de la conveniencia de utilizar medios que son manifiestamente inconsecuentes con los fines, se puede desechar de entrada la afirmación que hacen Barnes y otros nuevos bienestaristas de que el contenido de sendas teorías de los derechos y del bienestar se limita a minimizar el dolor y el sufrimiento. Esto es una petición de principio sin más, pues afirma lo que hay que demostrar negando que la teoría de los derechos animales imponga más obligaciones u otras diferentes aparte de la exhortación bienestarista de reducir su sufrimiento. Aquellos que están de acuerdo con la perspectiva de los derechos rechazan explícitamente, espero que estemos todos de este lado, la idea de que con campañas para minimizar el sufrimiento queden cumplidas las obligaciones que los humanos tienen con los no humanos, y no, tenemos la obligación de no explotarlos. Así que la meta del movimiento de los derechos animales es garantizar justicia para los animales mediante la abolición de la explotación institucionalizada, que es la causa de ese sufrimiento al mismo tiempo, ¿no? Y acá Francione recopila un testimonio de Brian Klug en 1984, que irónicamente fue dejado en Animals Agenda, que dice que los derechos de los animales van más allá de la moral tradicional de la bondad, ¿sí? La bondad, la compasión, el amor, todo eso que vemos en muchos afiches pegados por las calles, lamentablemente, proponiendo una teoría de justicia para los animales. Según Klug, al que le prendemos una velita, la teoría de los derechos establece que los derechos de los animales son una cuestión de estricta justicia para ellos y no de mera bondad. El movimiento de los derechos animales reconoce que aunque los animales con toda seguridad tienen interés en no sufrir, claro que lo tienen otro más fundamental incluso, que es el de no ser parte de la explotación institucionalizada, que en definitiva al mismo tiempo es la causa de ese sufrimiento y les priva de su derecho fundamental a que no se les trate exclusivamente como medios para fines humanos, ¿sí? Klug, partidario de los derechos, tiene como objetivo abolir la explotación institucionalizada y no simplemente dedicarse a establecer medidas que puede que reduzcan el sufrimiento de los animales o puede que no. Y por otra parte, sí, que en un paralelismo que todavía no hicimos y se va a hacer en esta próxima oración, es que la posición que solo da importancia al sufrimiento o a la compasión en el caso de los animales es considerablemente diferente a la actitud que adoptamos al tratarse de humanos, ¿sí? Acuérdense siempre del principio de igualdad, y supone un tipo de relativismo moral que no empleamos en el contexto de los derechos humanos. Y entonces vayamos con lo que viene diciendo Barnes, Stallwood y bueno, estos otros personajes para los cuales no hay velita, y pensemos en esta cuestión, ¿no? De si argumentaran lo que dicen para el terreno de los no humanos en el caso de los humanos. Recuerden que estas personas hablaban de ser divisivos, de ser fundamentalistas, de ser elitistas, ¿no? Simplemente por pedir derechos fundamentales para individuos que, bueno, en este caso son no humanos. En el contexto de los derechos humanos, estas acusaciones resultarían de lo más peculiar, ¿no? Que te vengan a decir, che, sos un divisivo por querer que los humanos tengan derechos fundamentales. Bueno,
Imagínense que, por ejemplo, hubiese medidas que obligaran a que los hombres violaran a las mujeres más amablemente, ¿no? Con toda esta teoría del trato humanitario. Difícilmente vamos a considerarlas aceptables por reducir el sufrimiento. Lo que exigimos es que se prohíba absolutamente esa acción o que cese de llevarse a cabo. Y la protección de los intereses de los humanos no puede estar supeditada a si un cierto grupo de gente siente compasión por aquellos cuyos intereses están en juego. No es más elitista decir que el concepto de derechos animales obliga a prohibir comer carne, huevos, lácteos, vestirnos con pieles, que decir que el concepto de derechos humanos exige prohibir el quitar la vida a humanos injustificadamente. Tratar el contexto no humano de manera diferente del humano requiere una justificación, aparte de la mera afirmación de que todo lo que importa, tratándose de animales, es la compasión o la reducción del sufrimiento y que no tienen derecho a nada más. Barnes llega tan lejos en sus dichos que afirma explícitamente que solo porque una persona continúe comiendo productos animales o derivados, no significa que haya que excluirla del selecto círculo interno de los derechos animales. Pero sí está en contra de los derechos animales. Es lo mismo que decir que no habría que excluir del selecto círculo interno de los derechos humanos a alguien que aprobara el racismo o que no se debería excluir del selecto círculo interno de los derechos de las mujeres a alguien que aprobara el sexismo. La única finalidad de un movimiento de protesta social es protestar contra y cambiar formas de explotación institucionalizadas, ¿no? O las mentalidades, ¿sí? Porque se habla mucho de lo institucional, que es verdad, pero a lo que más se apunta es a cambiar las mentalidades o el paradigma dominante. Entonces, a pesar de cualquier alegación que se les ocurra hacer a los nuevos bienestaristas relativas a la relación entre derechos y bienestar, está claro que no pueden afirmar, siendo coherentes, digamos, pueden afirmarlo pero siendo incoherentes, que no hay diferencia entre estas perspectivas distintas, y bueno, son radicalmente distintas, de hecho son opuestas. Entonces, el partidario de los derechos y el nuevo bienestarista pide la abolición de la explotación de animales, pero el último cree que reformas continuas del bienestar va a llevar a esa abolición. Aunque queda por ver si el partidario de los derechos puede o tiene que proporcionar una teoría de cambio práctico gradual que difiera de la del bienestarista, el primero rechaza estas reformas bienestaristas porque solo atienden a un interés del animal, el de no sufrir, e ignoran el de no ser parte de la explotación institucionalizada, que en definitiva es la causa de su sufrimiento. Y estas diferencias teóricas muchas veces llevan a los defensores de los animales en direcciones diferentes cuando intentan realizar alguna acción práctica para mejorar la difícil situación de los animales. Ya sabemos cuál es la diferencia en la práctica. Difundir veganismo, las personas pro derechos; difundir cualquier otra cosa, los bienestaristas. Conclusión, entonces, aunque intelectuales y explotadores reconocen que derechos y bienestar animal son puntos de vista muy diferentes sobre la relación humano-animal, muchos defensores de los animales pasan por alto la diferencia, intentan reducir el sufrimiento, pero consideran que esa reducción se relaciona causalmente con la finalidad a largo plazo de abolir toda la explotación institucionalizada de animales. Dan a entender que aceptan la teoría de los derechos animales, al menos como cuestión a largo plazo, pero lo consideran ilusoria porque no pueden ofrecer ninguna estrategia a corto plazo para lograr la meta a largo plazo. Ya sabemos cuál es la meta a corto plazo: una persona vegana. Entonces, sus objetivos y estrategias son ocuparse de reformas bienestaristas como estrategia en el interín, un interín que va a durar 1.000.000 de años, para lograr la abolición de la explotación de animales, y a estos defensores Francione va a decir que los va a llamar nuevos bienestaristas porque defienden muchas de las reformas y puntos de vista de la teoría clásica del bienestar animal, pero lo hacen con vistas a conseguir un objetivo que no comparten con los bienestaristas tradicionales. Y bueno, entonces, ¿cómo estamos producto de toda esta historia de debate teórico y confusión? Como siempre lo decimos, estamos mal. ¿Y por qué? Porque se desmanteló la teoría de los derechos y se hizo un veganismo y confusión con la teoría del bienestar, y se proclaman que no hay diferencias entre ellas porque ambas únicamente requieren que la gente actúe con compasión e intente reducir el sufrimiento de los animales, ¿sí? Y Francione de todas maneras va a cerrar este capítulo
con una luz de esperanza, ahí hablando de el caso de Helen Jones, fundadora de la International Society for Animal Rights, y una de las verdaderas pioneras del movimiento pro derechos animales, ¿sí? Que afirma que su grupo de ninguna manera ha utilizado el término derechos animales retóricamente, como lo han hecho todas las demás organizaciones, y que una reflexión profunda y deliberada llevó en 1972 a la adopción del término derechos animales en el nombre de Society for Animal Rights, que derivó ahora en la International Society for Animal Rights, y que fue la primera organización de Estados Unidos y que se pensaba hasta ese entonces que del mundo en emplear el término derechos animales en su nombre para reflejar la posición moral y filosófica de esta sociedad. Y ya en 1981 Jones explicaba que aquellos que difundían la regulación bienestarista deberían actuar con justicia y tener la cortesía de no aludir a los derechos animales como si fueran su filosofía y programa, porque no lo son. Y al hacer esto, la prensa y el público, tal como sucede hoy, confunden la cuestión. Y los derechos de los animales son demasiado serios como para invocarlos como un simple eslogan, ¿sí? Este es un gran cierre. Y bueno, con esto cerramos y nos vemos en un próximo episodio en el que seguiremos abarcando los próximos capítulos de este libro.